Ok, entonces continuamos revisando lo que son las kurtosis como tema de nuestras medidas de forma, ¿no? Entonces decimos que las kurtosis miden el grado, ¿sí?, de achatamiento de una distribución con relación a la distribución normal. Es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución, ¿ya? O sea, en esa gráfica, qué tan alto puede ser mi gráfica, ¿no? Sí, puede ser muy alta con respecto a mi media, a mi mediano, mi media aritmético, puede ser achatada, ¿no? De que mi mediana, mi media y mi moda sea un valor muy bajo. Y cuando me refiero a bajo, aquí es decir, hacia la base, ¿no? Proyectada hacia la base. Entonces, cuando es muy alta, tiene un nombre. Cuando es muy baja, tiene un nombre. Sí, cuando es muy puntiaguda, un nombre. Cuando es muy achatada o achatada, tiene otro nombre. Pero también tiene un nombre cuando esta está a un nivel medio, ¿no? Es decir, se encuentra entre el alargamiento y el achatamiento de esa curva, ¿no? Es decir, de cómo están concentrados los datos con relación a nuestra mediana, media o media aritmética, ¿no? Entonces, esos serán los tipos de kurtosis. La kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. ¿Sí? De cómo se concentran los valores con relación a la región central de la distribución. Así puede ser lectocúrtica, ya son los tipos o clases de kurtosis, que es el nombre que se le dan al alargamiento o al achatamiento de esa curva, ¿no? Lectocúrtica. Existe una gran concentración de los datos con respecto a nuestra media, ¿sí?, a los valores centrales de nuestra distribución. ¿Ya? Entonces ahí vamos que tiene una gran concentración, ¿ya? Es lectocúrtica, ¿sí? Pues puntiaguda, se puede decir. Mesocúrtica, hablamos que es el nivel medio, ese grado medio entre lo que un alargamiento y un achatamiento. Entonces, la mesocúrtica existe una concentración normal. ¿Ya? Y la platicúrtica existe una baja concentración de los datos con respecto a los valores centrales. Es decir, hay un mayor achatamiento de todos los datos. En nuestra gráfica la podemos ver de esa manera. ¿Ya? Entonces, gráficamente, a esto es lo que nos referimos. ¿Ya? Viendo el coeficiente de kurtosis, ¿ya? Estos son los estados de apuntamiento. ¿Ya? Miren, la relación de los datos con relación, ¿sí?, a los valores centrales. ¿Ya? Esta tiene un ligero eh, alargamiento de la curva, ¿no? Y podemos decir que es puntiaguda. En la gráfica podemos ver que estos datos son puntiagudos, es decir, que están concentrados hacia el valor central. ¿Sí? Y que tenemos que nuestra media aritmética, mediana, media aritmética y moda contiene un valor muy alto, tiene una frecuencia establecida de valores muy altos. ¿Ya? Acá en la mesocúrtica, ¿sí?, podemos decir que es un nivel medio, ¿ya?, entre la lectocúrtica y la platicúrtica. ¿Sí? ¿Ya? Hablamos de valores medios, que nuestros valores centrales, mediana, media aritmética y moda, ¿sí?, son valores que siguen una representación normal, ¿sí?, que no son ni muy puntiagudos ni muy achatados. En cambio, la platicúrtica, el tipo de kurtosis llamado platicúrtico, ¿ya? Nuestra representación gráfica, nuestra curva, tiene un achatamiento, ¿no? O sea, sus valores con respecto al centro están muy apegados hacia la base, podríamos indicar sobre esto, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos los tres tipos de kurtosis. La que es muy alargada, se llama leptocúrtica, la que tiene un nivel medio de alargamiento, de achatamiento, que es la mesocúrtica, y aquella que tiene un nivel alto de achatamiento, ¿no?, que es la platicúrtica, ¿no? Ya. ¿Ok? Bueno, existen formas, ya, fórmulas, ¿no?, para nosotros poder calcular ese grado de achatamiento, ¿sí?, o de alargamiento, ensanchamiento de la curva, ¿no? Ya. Asimismo, hay para datos agrupados, para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Ya? Entonces nos podemos dar cuenta que la fórmula es lo mismo, simplemente para datos no agrupados, simplemente que para datos agrupados tenemos que multiplicarlo por la cantidad de frecuencia, por el número de frecuencias, ¿no? Porque de ahí la fórmula es igual, ¿sí? La fórmula es igual. ¿Ya? Sí, la diferencia es para datos agrupados porque ahí trabajamos con frecuencias.
¿sí? Trabajamos con frecuencias. ¿Ok? Frecuencias absolutas. ¿Ya? Datos agrupados, trabajamos con frecuencia absoluta y por eso lo incluimos entre las fórmulas. Y datos no agrupados simplemente no se trabaja con frecuencias. ¿Ya? En donde la respuesta de mi kurtosis, ¿sí? Si el resultado aplicando y reemplazando estos valores obtenemos esta fórmula es mayor a cero, hablamos que la distribución es leptocúrtica, ¿sí? La distribución va a tener una representación gráfica muy alargada, ¿sí? Con un ligero apuntamiento y va a ser leptocúrtica. Cuando el resultado aplicado en esta fórmula es mayor a cero, ¿sí? Es decir, me arroja un valor positivo, 0,71, 1, 2, 7, 20, ¿ya? La representación gráfica va a ser una leptocúrtica, o sea, va a ser esto, ¿ya? De que los datos están muy concentrados hacia el valor central y, lógicamente, es larga esa representación gráfica, esa curva, ¿no? Ahora, si aquí el resultado es igual a mi media aritmética, es igual a mi mediana, es igual a mi moda, ¿sí? Es decir, igual a cero, la distribución mesocúrtica, bueno, el tipo de distribución va a ser mesocúrtica, ¿sí? Va a ser mesocúrtica. Recuerden aquí que estos datos dicen mayor a cero, es el valor que sea que se refiere a que tiene que ser mayor a mi media, mediana o a la media aritmética. Si es igual a cero o es que coincide con el valor de la mediana, de la moda, de la media aritmética, es una distribución mesocúrtica. Ahora, si el resultado de aplicando esta fórmula, ¿sí? Es menor a cero, que es menor a mi mediana, a mi media aritmética, a mi moda, vamos a tener una distribución platicúrtica. ¿Sí? Es decir, que ese resultado va a ser menor a cero, valores menores a cero. ¿Cuáles serían? Valores menores a cero. ¿Cuáles serían? Menores que la media, que todo lo que se diga negativo. Ya, listo, pero ¿cuáles serían valores? Ejemplo, un valor menor a cero. Menos 0,1. Menos 0,1. Ya. ¿Qué más? Otro valor menor a cero. Todo valor que tenga un menos positivo. Un menos, nada más, perdón, porque que tengan un menos. Todo valor que tenga menos. Pues, ¿no? Eso, muy bien. Todo valor que todo tenga menos. Un signo negativo. Todo valor que tenga menos. Por ejemplo, menos 1. Sabemos que el menos 1 es menor a 0. ¿Ya? Pero si dice 1, 1 es mayor a 0. 2 es mayor a 0. 5 menor a 0. Menos un medio es menor o mayor a 0. Es menor porque tiene menos. Muy bien, así es. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, todo número menor a 0 tiene una distribución platicúrtica, es decir, va a ser achatada. ¿Ok? Todo número mayor a 0 va a tener va a ser una gráfica alargada, puntiaguda. ¿Ya? Y la que sigue una distribución normal es la mesocúrtica. ¿Sí? Entonces son los tipos de kurtosis que existen. No hay que olvidarnos de esto, ¿no? Porque de esa manera nosotros podemos interpretar, bueno, cuál es ese resultado, ¿ya? De cómo se va a graficar. ¿Ya? Si mi kurtosis es mayor a 0, tenemos una distribución leptocúrtica, igual a 0, mesocúrtica, y menor a 0 es platicúrtica. ¿Sí? Ahí estamos claros, ¿te entendido? No hay problema, ¿no? Ya. Ok. Ya igual, cuando termine la clase yo también voy a subir esto. Creo que ya está subido. Creo que ya está subido. Bueno, voy a revisar si en el Classroom está subido para que ustedes también revisen. Ya. Pero ahorita no puede subir, pues, ingeniero. En el Classroom, ¿por qué? Está en mantenimiento, creo. No, el Classroom. El Classroom, no. Sí. El Classroom sí se Bueno, puede. sí, está todo las mantenido. plataformas del... Sí, El Classroom sí está habilitado. la web del... El Classroom está habilitado, porque Está esa es una aplicación que no es del instituto. Así es. Ajá. El Classroom sí, ahí no hay problema. Porque, perdón, el Moodle sí, el Moodle no. sí, El Classroom sí, el Moodle no. sí, ese Moodle sí que es un dolor de cabeza siempre. Siempre se cae. Bueno. Y la verdad es que yo estoy trabajando prácticamente con el Classroom,
¿sí? Porque en el periodo pasado, bueno, en el anteperiodo pasado, imagínense que uno tenía subido todos los repositorios, tenía todas las notas ahí en el Moodle, ¿no? Ya, muchos compañeros tuvieron problemas, pero yo siempre me manejo también, aparte del Moodle, aparte del Classroom, también tengo un registro en Excel, ¿no? Y ese es el que a la larga sirve, ¿no? Bueno, entonces yo con el Moodle muy poco, ¿no? Sí, hay que utilizarlo, ¿no? Pero ya nos ha pasado esto en experiencias anteriores, ¿no? Entonces, sí, siempre tengo problemas. A ver, entonces, bueno, mi cuadro de Excel es el que me ayuda muchísimo y esas son las notas que van. No olvidar, por favor, subir todas las tareas. No olvidar el ensayo de la guía, ¿sí? De la guía de la próxima semana que tienen que subir. Miren, es una guía que ustedes van a dar paso a paso cómo se resuelven los ejercicios. Ustedes van a mostrar la forma fácil de enseñar estadística de estas medidas, ¿no? Ya. Así, la forma muy fácil, así, paso a paso de cómo aprender estadística. Y todas estas medidas, ¿no? Ya. No le incluí las medidas de forma porque eh, poco se utilizan, ¿sí? Poco se utilizan, un poco se ve. ¿Ya? Simplemente es para ver qué tipo de forma toma la representación de datos, ¿no? ¿Ya? Simplemente sería eso. ¿Ya? Pero bueno, sigamos, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando se trata de una lectocúrtica, ¿sí? El resultado se trata de que estos van a tener, los valores van a ser mayores a 0. ¿Ya? Y con el resultado de cálculo de la cortosis es igual a 0, hablamos de una mesocúrtica, y cuando es menor a 0, hablamos de una platicúrtica. Exactamente lo mismo que está aquí. Ahora, aquí tenemos las tres diferencias, ¿no? De los tipos de cortosis, ¿no? Lectocúrtica, la más alta, mesocúrtica, la mediana, la más baja, bueno, la mediana, y la más baja que es la platicúrtica, ¿no? ¿Ya? De cómo su mediana, sus datos centrales están muy abajo, ¿sí? Con relación a los demás datos, ya es muy achatada, y en la lectocúrtica, la mediana, o sí, el valor central, está muy alto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces vemos que mientras más alto sea nuestro valor central, miren cómo nuestros datos se agrupan más, ¿sí? Están más agrupados. ¿Ya? En relación a la platicúrtica, aquí en nuestro valor central está mucho más abajo, y cómo se dispersan los datos. ¿Sí? Hay una mayor dispersión de datos. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de que hay una mayor desviación estándar. Es mayor el coeficiente de variación que se da en una platicúrtica. ¿Ya? En una lectocúrtica es todo lo contrario. Y los datos están mucho más agrupados, ¿sí? La dispersión de datos es muy poca, si los datos están mucho más agrupados hacia el centro. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya. Bueno, la medida de forma en relación con las medidas de tendencia central, ¿no? Ya. Entonces ya aquí nosotros vemos que esto es una distribución que es asimétrica positiva, ¿no? Porque todos los datos se concentran hacia el lado derecho. Y mi mediana es mayor a mi mediana y a mi moda. ¿Sí? Hablamos de una simetría positiva. ¿Sí? Hablamos de una eh, asimetría positiva. Es decir, sí, que mi media es mayor, mi media aritmética es mayor a mi mediana y a mi moda. Por ejemplo, aquí tengo que mi media aritmética es 10, mi mediana es 5 y mi moda es 3. ¿Ya? Entonces aquí pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, se produce una simetría positiva cuando mi media aritmética es mayor a mi mediana, a mi moda, y que todos los datos se agrupan hacia el lado derecho. Asimetría positiva. Lo contrario, se produce una simetría negativa cuando mi media aritmética es menor, mi media aritmética es menor a mi moda, a mi mediana y a mi moda. Asimetría negativa cuando mi dato se concentra en el lado izquierdo, y o es decir que mi media aritmética es menor a mi
mediana y a mi moda. ¿Sí? Mi media aritmética es menor a mi mediana y a mi moda. Tenemos una asimetría negativa. ¿Sí? Que los datos se agrupan en su mayoría hacia el lado izquierdo. ¿Ya? No es que significa que no hay datos que se van a agrupar al lado derecho, no, sino que la mayoría de datos se van a agrupar hacia el lado izquierdo. Acá también, no es que no se van a agrupar datos, no va a haber datos del lado izquierdo, sino que la mayoría se van a agrupar del lado derecho, cuando es una simetría positiva. ¿Ya? Y cuando es una simetría, una distribución simétrica, es decir, la misma cantidad de datos se va a agrupar tanto al lado derecho como al lado izquierdo. ¿Sí? Cuando hablamos de una curva de Gauss, esa curva de Gauss nosotros la dividimos en dos, trazamos una recta y va a ser igual tanto al lado derecho como al lado izquierdo. ¿Sí? Que nosotros separamos esto en cuadrantes, todos los cuadrantes van a ser iguales. ¿Ya? Todos van a tener la misma medida. Que la distancia entre este punto y este punto, ¿sí?, va a constituir el 100% de los datos. El 100% de los datos va a constituir. ¿Sí? Ya. Entonces, que un 50% en mi distribución simétrica está hacia el lado izquierdo, el 50% de mi datos está hacia el lado izquierdo, y el otro 50% está hacia el lado derecho. Ya. Así es, 50-50. En una simétrica, ya no hablamos de un 50% del lado izquierdo y 50% del lado derecho, no. Puede ser un 20-70, un 30-70, un 20-80, un 40-60, un 60-40, un 30-70, así. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, esa es una simetría. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de asimetría según Pearson? Hay dos maneras, como le decía. La primera es cuando calculamos la simetría de Pearson, cuando tenemos ¿qué? Una sola moda. Una sola moda, ¿ya? Cuando tenemos una sola moda. Entonces, esto es mi variable menos, o sea, mi media aritmética menos Menos una moda. mi moda sobre, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? Es mi desviación estándar, ¿no? Esta es la fórmula cuando tenemos una sola moda. Ahora, y cuando tenemos más de dos modas, aplicamos esta fórmula. Mi mediana menos, perdón, mi media aritmética menos mi mediana. ¿Sí? Multiplicado por 3, ¿sí?, que es un valor estándar, multiplicado por 3, que es una constante, ¿no? Y lo dividimos para nuestra desviación estándar. ¿Sí? Lo dividimos para nuestra desviación estándar. ¿Ok? Ahora, esta desviación estándar puede ser de una población o de una muestra. Este es el símbolo de muestra o de una población. Este es el símbolo de la muestra o de la población de la desviación estándar. De la población. Esta en mayúscula, no, pero yo la di. No, es de la muestra. ¿Ya? Es de la muestra. ¿Ya? Entonces, la fórmula es igual, o sea, el cálculo va a ser igual, si sea de población o sea de muestra, ¿sí? Cambia aquí el símbolo, pero la forma de cálculo va a ser igual. El resultado va a ser igual. Lo único que nos va a permitir saber si que lo que estamos analizando se trata de una población o de una muestra. Listo, entonces ya sabemos cuáles son las fórmulas para calcular nuestra asimetría. Tenemos aquí entonces, bueno, ya la forma. Ya sabemos qué tipo de asimetría, cuando hacia la izquierda, cuando hacia la derecha, y cuando son iguales hablamos de simetría, ¿no? Aquí, bien, aquí sin datos, sin agrupar, vamos a calcular el coeficiente de asimetría de Pearson. Poder determinar el kurtosis, el tipo de kurtosis. Entonces tengo un conjunto de datos, sin frecuencias, sin datos, sin agrupar, ¿no? Tengo 10 datos, 10 variables. ¿Ya? 150, 200, 170, 20, 120, 140, 150, 200, 170 y 90. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es? Ya bueno, aquí ya sabemos cómo determinar mi media aritmética. ¿Quién me dice cómo determino mi media aritmética de este conjunto de datos?
La suma de todas las variables dividida por el número de datos. El número de datos. ¿Ya? Perfecto. Yo tengo una media aritmética de 169. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo obtengo mi moda? ¿Cómo obtengo mi moda? Agrupando los números y viendo cuál es el número que se repite más veces. Ya, y viendo ahí a simple vista cuál es el número que más se repite. Ah, el 200, exacto. 200. El 200, porque hay 3 200, ¿no? Entonces, hablamos de una moda, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿y la mediana? ¿Cómo obtenemos la mediana? Recordemos. Agrupaban los datos de menor a mayor. Muy bien, primero ordenar los datos. Primero Exacto. ordenar los datos, ¿no? Y de ahí Colocar el central. buscamos los valores centrales. Como son Exacto. 10, ubicamos los valores centrales. ¿Ya? Los valores centrales en este caso son 170. Entonces 170 más 170, 340. 342 para 2. Entonces mi media aritmética es de 170. 170. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesitamos para nuestra fórmula? Para nuestra fórmula, ¿sí? ¿Qué más necesitamos para nuestra fórmula? Necesitamos la desviación estándar La y desviación. para eso tenemos que calcular primero la varianza. Muy bien, ¿sí? Para eso primero tenemos que calcular la varianza. ¿Ya? Y aquí hacemos algo muy sencillo por la varianza porque no tenemos frecuencia. Aquí no tenemos con frecuencia, ¿no? ¿Ya? Lo hacemos dato por dato. ¿Ya? Y obtenemos, a ver, ¿cuál sería entonces el valor ahí? ¿Cuál sería ahí el valor de mi varianza? Si ya conocemos aquí, ya yo conozco mi desviación estándar que sale 28, ¿ya? Ya. ¿Cuál sería mi varianza? Lógica matemática. Sí, la raíz cuadrada. ¿Cuál sería mi varianza? Conozco mi desviación estándar, ¿no? Ya sé que mi desviación estándar es 28 porque ya calculé mi varianza. Perfecto, ya tengo ahí 28 que es mi desviación estándar. ¿Y pero cómo sé cuál ha sido mi varianza? Como que retroceder a ese resultado. ¿Cómo sé? ¿Cómo ustedes? Miren, cuando tenía la varianza, yo he sacado la raíz cuadrada y tenía directamente mi desviación estándar, ¿no? La raíz cuadrada. Ahora, conozco mi desviación estándar. Ahora, ¿cómo sé cuál es mi varianza? Para no hacer todo ese planteamiento, ¿cuál es mi varianza? Solo pregunto, porque no necesitamos, sino que utilicemos lógica matemática. ¿Cómo obtengo mi varianza? El cuadrado, ¿no? ¿El cuadrado de Por qué? 28. De la desviación estándar. Ya, entonces 784 sería 28 elevado por al 28. cuadrado, ¿sale? Ah, ¿Cuánto sería? sería 784. 784 es mi varianza, ¿no? Si yo a esos 784 le saco la raíz cuadrada, ¿cuánto sale? 28. Muy bien, comprobado, confirmado, ¿no? ¿Ya? Listo. No olvidemos que en matemáticas hay que utilizar las operaciones inversas. La operación inversa de la suma, ¿cuál es? La resta. La resta. El de la multiplicación, La división. la división. Y el del exponente, ¿cuál es? Raíz cuadrada. El exponente es el exponente cuadrado. Es Bueno, la raíz cuadrada. la raíz cuadrada, pero también estoy diciendo solamente exponente, ¿ya? Porque no supone que también es raíz cúbica, raíz cuarta, ¿no? Sino que estoy diciendo simplemente la raíz, ¿ok? La raíz. De un exponente, si tengo un exponente 2, entonces la operación La contraria es multiplicación. la raíz cuadrada de 2. Si tengo un exponente 3, la operación contraria es la raíz cúbica. Si tengo un exponente 5, ¿ya? La operación contraria es la raíz quinta, ¿no? ¿Ya? O sea, eso. Entonces, la operación contraria a un exponente, a una potencia, es la raíz. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Listo. Bueno, aquí, hagamos considerando, ¿no? Considerando que, bueno, aquí hay una sola moda, pero también hagámoslo como que, también tenemos, hagámoslo de las dos formas, lo hice de las dos formas, ¿no? Ya.
Y en las dos formas me tiene que dar a mí que se trata de un tipo de distribución y qué tipo de kurtosis va a ser. ¿Ya? Entonces, sustituimos en la fórmula el coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Ya? Aquí tengo la fórmula cuando trabajamos con la moda, ¿sí? Y la fórmula utilizando la mediana, ¿sí? La fórmula utilizando la moda y acá utilizando la mediana. Aquí simplemente vamos a reemplazar datos. ¿Sí? Miren, reemplazar datos, porque ya nosotros ya calculamos, ya sabemos cuál es nuestra media aritmética, nuestra moda, nuestra mediana y nuestra desviación estándar. Simplemente con todo esto vamos a reemplazar los datos. ¿Sí? Mi asimetría de Pearson, AP, es igual a mi media aritmética menos mi moda dividido para mi desviación estándar. ¿Cuánto era mi media aritmética? 169. ¿Sí? 169. Menos mi moda, ¿cuánto era mi moda? 200. ¿Sí? 200, porque era el 200. número que me hace de expectativa. ¿Ya? Dividido para mi desviación estándar que nosotros calculamos, de mi varianza que era 784, mi desviación estándar es 28. Está dado aquí, 28, ¿no? ¿Ya? O sea, yo ya di directamente ya estos datos, estos valores, ya, resultados, porque eso ya sabemos calcularlo, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, ok, mi media aritmética, 169, menos 200, que es mi moda, dividido para mi desviación estándar, que es 28. Entonces tenemos 169 menos 200, menos 31. Dividido para mi desviación estándar, que es 28, menos 31, dividido para 28, sale menos 1,1071. Este valor, menos 1,10, menos 1,10, ¿es mayor o menor a 0? Es menor. Es Menor. menor. Entonces, ¿qué tipo de kurtosis sería? ¿Qué tipo de kurtosis sería? Dice menor a 1, perdón, menor a 0. Lectocúrtica, mesocúrtica, Platicúrtica. platicúrtica. Muy bien. Platicúrtica. ¿Sí? Muy bien. Sería platicúrtica. Ahora, y también, como mi coeficiente de variación es menor a 0, ¿qué tipo de distribución sería? ¿Una simétrica positiva, negativa o simétrica? Dice menor a 0. Entonces sería una simétrica. Simétrica. Sí, pero positiva o negativa. Negativa. Menor a 0. Negativa. ¿Sí? Es decir, una simetría hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Positiva es una simetría hacia el lado derecho. Aquí en este caso, como es negativa, menor a 0, que es de menos 1,10, es una distribución simétrica por la izquierda. Es decir, una distribución simétrica negativa. Bueno, ya utilizamos la fórmula eh, utilizando la moda, ¿no? Hicimos la fórmula utilizando la moda. Ahora, así mismo, utilizando la mediana. Reemplazamos valores. 3 una constante, multiplicada por mi media aritmética menos mi mediana. ¿Cuánto es mi mediana? 170. ¿No? Ya sabemos calcular nuestra mediana, ¿no? 170. Dividido por la mediación estándar, que es 28. Entonces, 3, 169 menos 170, menos 1, ¿sí? 3 por menos 1 sobre 28. Esto me da menos 0,1071. Entonces aquí, este valor es menor a 0, ¿sí o no? Sí. Así es. ¿Ya? Y si es menor a 0, mi kurtosis va a ser, Platicúrtica. ¿cómo? Platicúrtica. Platicúrtica. Y va a ser una distribución simétrica Hacia la izquierda, hacia la negativa. izquierda, negativa. Muy bien, clarísimo eso. Ya. Clarísimo, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? Aquí un momentito la cámara que voy a tomar una fotito, por favor. Gracias.
Listo. Preguntas, mis estimados. ¿Sí? Bueno, hemos cerrado un día sábado muy bien, ¿sí? De clases. Y creo que ayer, por lo que hubo, y pensé que ya no se iban a conectar todos, prácticamente estuvo, faltaron dos estudiantes, bueno, dos estudiantes, tres estudiantes por condiciones laborales, ¿no? Por esa razón. Pero de ahí, y todos tienen asistencia conmigo el día de hoy, ¿no? Y también todos tienen asistencia conmigo el día de ayer, ¿sí? En lo que sí es que solamente un estudiante hizo bien la tarea, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, voy a volver a revisarles a ustedes y nuevamente para calificar, ¿no? Para no ponerles notas mal a nadie, o sea. Sobre 10. No, Solo sí, que sí, nos sale después con tarea Sobre 10. entregada con atraso. con atraso, qué pena. No. Bueno, por lo Sobre 10 menos, la tenemos. bueno, por lo menos considerando sobre 9. Sí, Mire que sí, la próxima semana No. estamos de novatadas y esperamos verlo. de novatada. Oye, yo ni he sabido eso. Sí, ve, ya le paso el cronograma. Ah, no, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí. Es que es la semana antes del examen. Sí, sí, es verdad. Exacto. Es el Es que nos sábado. desestresamos el sábado y nos estresamos el lunes, así. Ya. No hay cómo complicarse con estadística. De hecho, con estadística, viendo el examen con ustedes va a ser el día viernes. Ya. El viernes de la semana empezando el examen, ¿no? Ya. Considero que es así. No, ustedes tienen mucho tiempo para estudiar conmigo. Más o menos sería el 5 de agosto mi examen con ustedes. Van a tener hasta el viernes, imagino. Pero es que el problema no es que el estrés no es con usted, sino con otra materia. ¿Qué hizo? Ya. Bueno, bueno. ¿Y con qué tienen? ¿Qué? ¿Estados financieros? ¿Matemática? ¿Matemática aplicada? ¿Ah? Eso. Sí. Bueno, no me quieren decir. Pero por ahí creo que por ahí va la cosa. Estados financieros o matemática aplicada. Por ahí va. Ya. Listo. Ah, también herramientas. También no sé por qué se les complica tanto. Bueno, listo entonces. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, claro. Bueno, listo. Entonces, si Ya la no nos próxima vamos a semana, la próxima semana, Profesor, ¿esto nos va a tomar en el examen? por supuesto. Esto que nos dio ahorita de las medidas de forma. Puede ser un concepto, Ingeniero, ¿y cómo son concepto sus nomás, no es ejercicio. exámenes? Tome eso, que está muy claro. Que tome ¿Cómo eso. son sus exámenes? Mis exámenes, sencillo, Eso, práctico, rapidísimo. En 15 minutos ya están esos exámenes resueltos. No nos va a hacer confundir. No, para nada. Yo le estoy diciendo ¿Los que exámenes son presenciales? Una pregunta. no han dicho nada. Quisiera que sean presenciales para conocerlos ustedes todos personalmente. Ujú. Sí. El sábado. El sábado que era novatada. La novatada y No, pues ahí Es estamos, claro. ahí estamos con otro son. Ujú. por lo mismo todavía. Son diferentes. Nos conocemos con más gusto todavía. Bueno, bueno, ahí nos veremos el sábado. Sí. Listo. Ya, entonces, bueno, no, estudien por el examen, los ejercicios, los deberes, ¿sí? Y lo que hemos visto en clase, lo de las diapositivas. ¿Mm? Profe, se le va a acabar el tiempo del Zoom. Ah, sí, ya se acaba ya, y yo también tengo que despedirme, ya me lo va a acabar el tiempo ustedes. ¿Sí? Bueno, ya de hecho ya terminé la clase del día. Bueno, entonces, mi estimado, Dios mediante, ¿ya? Será hasta el próximo viernes, ¿no? Ok, pase bien, cuídense.